¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en 10 a las 2. A partir de este día y durante una semana más o menos, vamos a estar haciendo un recuento de lo más importante a nuestro juicio durante el 2021 que está terminando. También, honestamente, por vacaciones, para un descanso. Hoy, 3 temas contrastantes. Manzanero y las pérdidas del 2020. 2021, el año decisorio. 4T y COVID, un daño irreparable. Acompáñenos. Esta es la última canción que escribió narrando la intimidad de la pandemia. Se llama, a propósito, Este tiempo. Aquí 2 fragmentos. Este tiempo he aprendido a amarte más y a conocerte. Cada hora, cada instante, he sabido estar contigo todo el tiempo. Este tiempo lamenté cuántos colores me he perdido. Lo que a veces pasa desapercibido. Una rosa, un aroma, una música. Este tiempo. Era un genio. Y con el debido respeto a otros grandes de este país, el compositor mexicano más universal de todos los tiempos. Con 600 composiciones, hay al menos 50 de sus canciones que trascendieron nuestras fronteras con deslumbrantes arreglos sinfónicos o en las voces de un centenar de grandes intérpretes de aquí y de allá. Adoro, Somos novios, Te extraño, Contigo aprendí, y otras muchas más forman parte de la memoria musical del mundo en 30 lenguas diferentes. Era también un ser humano luminoso. Uno de los momentos más felices y decisorios de mi vida fue cuando, sorpresivamente, se presentó a mi puerta a pedirme asilo. Venía de un rompimiento y yo andaba en las mismas. Fue 1 año y medio de compartir soledades, conversaciones interminables, alguna que otra lágrima, pero también inmensas alegrías y anécdotas inolvidables, como cuando tuvimos que comprar medio coche y medio coche porque no nos alcanzaba para uno completo, o cuando en tiempos mejores regresó de una gira y le platiqué que estaba muy contento por un nuevo hallazgo sentimental, que me había mandado a hacer unos trajes y comprado una bicicleta. Al día siguiente me entregó un cassette diciéndome: «Toma tu canción». «¿Mi canción?», le respondí. «Claro, tú la inspiraste, es tuya». Y dice, entre otras cosas: «Hasta que te encontré, de un viejo arcón saqué el azul de mi alma inquieta, y le salieron alas a mi bicicleta. Hasta que te encontré, le puse ropas nuevas a mi fantasía, y un motor nuevo a esta mi carrocería». Una noche le pregunté cómo había escrito Esta tarde vi llover, uno de sus clásicos. Me cancelaron una cita y una ilusión en un restaurante de Insurgentes, así que eché a andar por el parque hundido y me senté desolado en su rotonda. De pronto empezó a chispear y la gente corrió a guarecerse en donde podía. De milagro traía una servilleta de papel y una pluma, así que escribí simplemente: «Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú». «Dime si no es la forma más pendeja de escribir una canción», me dijo. «Sí», le respondí, «a cualquier pendejo se le hubiera ocurrido». En otra ocasión hablábamos de cualquier cosa cuando le reclamé cariñosamente: «Ya no me estás oyendo, ¿verdad?». «Perdóname, hermanito, es que traigo algo en la cabeza, así que cada quien a su cuarto», aunque escuché perfecto la maravillosa porfía de su piano. Tin, 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 tin. Tiempo después, al presentarlo en un homenaje, le reclamé públicamente: «¿Quién te crees, Manzanero? ¿Por qué te sientes tan poderoso que nos puedes abrir la piel y remover las entrañas con solo 3 palabras, 3 sílabas, 6 letras? No sé tú». Yo sé que en este año terrible las pérdidas nos abruman. Perdimos la alegría de despertar por la amenaza de la muerte al dormirnos.
Perdimos la felicidad de abrazarnos unos a otros porque el miedo nos venció. Perdimos la oportunidad de despedirnos de nuestros muertos. Perdimos empleos, perdimos la clase media, perdimos la fe en nuestro gobierno indolente. Pero yo no quiero incluir la partida de Manzanero entre las pérdidas del 2020. Por el contrario, creo que es nuestra única ganancia, por la herencia maravillosa de sus canciones que llevaremos siempre dentro, muy dentro. Hasta siempre, hermano Armando. Dícese de lo que tiene virtud para decidir, establece el diccionario. Y en esa función esperamos que la virtud que decidirá sea una suma de voluntades aritmética y también porcentual de los ciudadanos de este país. 3 años más de la Cuarta Transformación o la búsqueda de un rumbo alternativo. El juego de los calendarios quiso que la de este 2021, a excepción de una elección presidencial, sea la más importante de la historia. En tanto se juegan 15 gubernaturas, 1.926 alcaldías y un total de 21.383 cargos de elección popular entre congresos locales y cabildos. Sin embargo, bien se sabe que la joya de la corona es la renovación de la Cámara de Diputados, porque además de su fundamento como legislativo, ahí se dirime y autoriza nada más y nada menos que el presupuesto anual de la nación, es decir, la hoja de ruta, la carta de navegación de un país todavía sacudido por el shock del 2020. Por ello, desde el primer día del nuevo año, estamos sobreviviendo en un mar embravecido y bajo la amenaza de una tormenta perfecta. El crecimiento exponencial de la pandemia por COVID-19, el agudizamiento de la crisis económica y el reventadero de conflictos sociales en puntos críticos del territorio por la desesperación a causa de la miseria y el desempleo. En el caso del avance sin control del coronavirus, hay hechos muy preocupantes, como el que nadie en su equipo se haya permitido corregir el video del presidente López Obrador cuando dijo que se vacunaría a la totalidad de los 120,000 habitantes de México, o cuando el ínclito vocero López-Gatell, después de su viajecito a la playa, nos tranquiliza con que ya tiene un diseño logístico muy preciso, por medio del cual se aplicarán diariamente de 6,000 a 8,000 dosis de vacuna, lo que nos llevaría al año 2055 para vacunar a los 120 millones que ahora somos. En el ámbito económico, el fatídico 2020 parece no querer irse nunca. El PIB se derrumbó a menos 8.9% y las consecuencias parecen un peso brutal, insoportable para el año que comienza. Aunque los expertos estiman que peor no podemos estar y anticipan un rebote de hasta 3.8% de incremento este 2021, debido sobre todo al crecimiento en Estados Unidos y la consecuente demanda de productos mexicanos, lo que aumentaría nuestras exportaciones y nos llevaría a la creación de algo así como 500,000 empleos, que no suena mal, salvo cuando los comparamos con los 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido tan solo en los meses recientes. Y es precisamente el desempleo, con su aliada la pobreza, uno de los factores más preocupantes en la conformación de la tercera pandemia, la social, que tiene manifestaciones como la irritación popular, la rabia colectiva y la violencia entre numerosos grupos humanos a lo largo y ancho del territorio. Las batallas por el agua en el norte, la guerrilla latente en Guerrero o con el EZLN en Chiapas, las comunidades opositoras al Tren Maya o los asaltos a los supermercados en las grandes ciudades, como ya ocurrió en el crack del 94. No se trata de ser alarmista,
pero nos moveremos en el escenario de las pandemias y la exacerbación de las elecciones. Un choque de trenes que puede ser terrible a menos que decidamos transitar por la vía estrictamente democrática, para lo que resulta indispensable que desde la cúpula del poder presidencial de López Obrador se garantice un proceso limpio, justo y sin su injerencia. Se ve difícil, pero no imposible. Si el presidente López Obrador se hubiera infectado antes, no hubiese cambiado ni el título ni el subtítulo de mi libro, La criminal gestión de la pandemia en México. Por supuesto que le deseo una pronta recuperación, aunque finalmente él es solo una persona, pero en nuestro país han muerto 375,000 personas por COVID-19. A ver, perdóneme, pero ese número no coincide con la cifra oficial de 150,000 muertos. Es que en las mismas cifras oficiales también está el exceso de mortalidad que se ha registrado en nuestro país. Así que ese número hay que multiplicarlo por 2.51 para obtener la cifra real de muertos por COVID-19. Lo terrible es que esos que están en el exceso de mortalidad son víctimas que han sido revictimizadas en la muerte, porque no solo murieron innecesariamente, sino que ni siquiera se les está contando. Así que debieran ser cifras oficiales también, sobre todo porque esas 375,000 personas que han fallecido en nuestro país desde que inició la pandemia murieron por COVID-19, pero también a consecuencia de un manejo criminal de la pandemia. Así de estremecedora inició mi entrevista con una mujer excepcional, Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, y a quien los agoreros del actual gobierno han tachado de dentista y vieja loca. Debo decir que hace mucho no transmitía una entrevista tan larga en mi noticiero matutino de Fórmula, de tal suerte que todo lo que sigue se desprende de esa conversación, con algunas licencias en favor de la síntesis. Cuando hablamos de una criminal gestión de la pandemia, hay que establecer que quien ha decidido la estrategia, las acciones que se han tomado y las que no se han tomado en nuestro país es el doctor Hugo López-Gatell. Pero está claro que él no se manda solo, así que quien lo ha solapado ha sido el presidente, porque vivimos en un país donde tenemos un poder supremo y donde López Obrador toma las decisiones sobre cualquier ámbito. Y en la pandemia ha delegado todo en su vocero. Y peor aún, se ha resistido a buscar otras opciones y ver, por ejemplo, qué han hecho otros países como Taiwán con solo 7 muertos o Vietnam con 37. Y preguntarnos por qué, entre 230 países que reportan COVID, México está en 4º lugar en números absolutos a nivel mundial y en esta misma semana estaremos en 3º, rebasando a la India. El manejo de la pandemia no ha sido científico, sino político. Desde el principio, López-Gatell dijo que el virus no se detenía cerrando fronteras, algo que Biden hizo recién llegado a su presidencia. El vocero tampoco vio jamás los libros de historia que muestran a todos con cubrebocas cuando la peste española del siglo pasado. Por eso, inexorablemente, llegaremos a 600,000 muertos en junio. El daño irreparable es el de miles de muertes que pudieron haberse evitado. Pero, por supuesto,
que todavía se puede aminorar la catástrofe. Al país hay que hablarle con la verdad. Hay que multiplicar las pruebas para identificar los asintomáticos y aislarlos. Cortar las cadenas de transmisión con cubrebocas, ventilación y distancia. Liberalizar la compra de vacunas, aunque por ahora es un distractor del gobierno que sabe que no las hay en el mercado. Es indispensable cambiar la estrategia anti-COVID-19 en este momento histórico. Pero sobre todo, hay que escuchar a nuestros muertos. Y así llegamos al final, pero los espero mañana, como siempre, con gran entusiasmo y con el gusto de saberlos aquí, entre nos.